Víctor, quería preguntarte a ti cómo se ha gestionado, cuáles han sido los problemas a la hora de gestionar lo que ha pasado, los montes. De gestionar los montes, la vegetación, o sea, desde el punto de vista de la prevención. Bueno, pues básicamente que... Más que la prevención, en el momento en el que ya está el incendio, ¿qué se podría haber hecho que no se hizo? Bueno, en el momento que está el incendio, o sea, ¿qué podemos mejorar en cuanto a la extinción? Sí. Pues una de las... Bueno, no es cuestión de medios, ya lo hemos comentado antes, un compañero, Ferran Dalmau, hizo un cálculo y dijo que encontró que había más aviones por hectárea forestal en España que en California, por ejemplo. Entonces, en muchas ocasiones no es falta de medios. Lo que pasa es que en ocasiones el sistema colapsa. Y este verano el sistema ha colapsado. Y colapsó en el 94. Pues te decía antes que empezaste fuerte porque el 94, en fin, es medio millón de hectáreas. Hasta ahora es el récord en ese año, ¿no? En la Semana Negra, 100.000 hectáreas en el 94. Un récord que desgraciadamente hemos batido este año porque tenemos 150.000 hectáreas en una semana. Pero claro, cuando el sistema colapsa, evidentemente no hay medios, no puedes llegar a todos los lados y la gente pues siente esta situación de abandono que estaba comentando Javi, ¿no? ¿Qué es lo que se puede comentar a nivel de organizar la extinción? Pues seguramente necesitamos más inteligencia que esté en el mando. ¿Qué quiere decir inteligencia? Quiere decir capacidad de análisis, capacidad de planificación, analistas de incendios. Los incendios de ahora no son como los de antes, pero los incendios de ahora llevan siendo como son 10 años. Hemos hablado de Fort McMurray del 2016, de Orense, o sea, Vigo y Portugal en el 2017, o sea, no son como los de antes, pero ya llevamos, tampoco son nuevos. O sea, ya llevamos tiempo con estos incendios como para poder aprender de estos errores, ¿no? Entonces, mejorar las estrategias, mejorar las tácticas, porque no es cuestión de, mira, el incendio va para allí, va por esa ladera, venga, pues voy a subir, tratas 3 horas en llegar a ese sitio y no, porque eso cuando llegas allí el incendio ya está en otro lado, ¿no? Entonces, es más bien de anticipar qué es lo que puede hacer el incendio y decir, mira, pues esta zona la vamos a dar por perdida, que se quemen 200 hectáreas y nos vamos a centrar pues en un punto estratégico que tenemos allí, que es ese punto donde lo podemos defender y además si se nos escapa de allí y luego ya el incendio en 1000 hectáreas no lo paramos, ¿no? Lo que necesitamos es reforzar esta inteligencia en los análisis, en la planificación, aplicarla a la prevención, lo que comentaba antes, que los bomberos son los mejores en prevención, pues esos puntos estratégicos también identificarlos para priorizar la prevención, pero bueno, ahora estamos hablando de mejoras en la extinción. Bueno, mejorar toda la cuestión logística, bueno, queda todavía mucho espacio de mejora en ese sentido. Mejorar la interoperabilidad. Si necesitamos que los gallegos vengan a ayudarnos a Cataluña o que los catalanes vayan a ayudar a los gallegos, pues el walkie-talkie será diferente. Eso lo traía yo aquí anotado. Fíjate. Queda mucho por coordinación mejorar. Entre comunidades autónomas. Exacto, homogeneizar los elementos comunes. Nosotros en Cataluña les llamamos agentes rurales, por ejemplo. En Galicia tendrá otro nombre también. Agentes medioambientales o forestales. Homogeneizar estos elementos comunes. En algunas comunidades autónomas también hay bastante jaleo, porque el hecho de que haya 17 comunidades autónomas y 17 sistemas de extinción, eso en sí no es un problema, eso se puede gestionar. El problema es que, por ejemplo, cuando tú tienes una comunidad como Valencia, que además de la Generalitat, tú tienes 3 provincias. Y en cierto es como si la Generalitat de Valencia subcontratara a cada una de las provincias la extinción. Tienes los bomberos de Castellón, los de Valencia, los de Alicante, que eso también fue parte de la razón por la que en un primer momento la respuesta a las inundaciones de la Dana se atrasaron, porque tenías a los bomberos de Valencia que estaban allí, los de Castellón no podían ir, en fin. Eso es algo que hay que mejorar. ¿Cómo se integra? No, ya digo, a nivel de comunidades no es problema, pero sino a nivel de diputaciones. En Galicia, si no recuerdo mal, también tenéis bomberos comarcales, que todavía, aunque los bomberos de la Xunta son muy fuertes allí, pero bueno, todas estas distintas instituciones y el que hay de lo mío es algo que complica esto, ¿no? Sí que es cierto que hay muchos de los analistas que tenemos muy buenos aquí en España, en Cataluña, en los GRAF, el Grupo de Fuerzas de Acciones Forestales, en Andalucía, el Infoca, el Infocam. Si tú los escuchas, lo que te dicen en muchas ocasiones es: yo no necesito más medios. O sea, estas unidades de inteligencia no están diciendo que hay de lo mío.
Están diciendo, yo no quiero más medios, yo lo que quiero es poder hacer mi trabajo. Y para poder hacer mi trabajo necesito que el monte, que el campo esté en unas condiciones. Porque ahora mismo es lo que estaba comentando Javi. Tienes incendios que a la media hora ya te están quemando casas. Tienes incendios que 15 minutos más tarde están ya fuera de capacidad de extinción. Están emitiendo más de estos 10.000 kilovatios, ¿no? Por tanto, necesitamos, en muchas ocasiones, no es cuestión de medios, sino de tener paisajes donde los incendios se puedan gestionar, tener un territorio donde los incendios se puedan gestionar, aunque es cierta que hay una sensación, cuando el incendio colapsa, es lógico que la gente se sienta como que no hay medios porque no los hay. Es cierto que no los hay, pero es porque el sistema ha colapsado. Pero es que no podemos tener tantos medios porque es lo que decía antes, que tenemos más aviones que California, o sea, más no podemos tener, sino que al revés, si tenemos todavía más medios, vamos a todavía agrandar más el problema porque no vamos a invertir en eliminar el combustible. Pero bueno, volviendo a lo que comentábamos, pues mejorar la inteligencia, la interoperabilidad, la coordinación, las cuestiones logísticas, mejorar la formación de los mandos altos en donde no se ha incorporado a la cadena de mando estas unidades de analista. Eso es algo que es importante porque necesitamos tener personas que están ahí bien formadas. Necesitamos mejorar la formación de los mandos intermedios para que sean independientes, para que tú le digas a una persona... porque los incendios no es, venga, vamos a atacar el flanco derecho y nos metemos todos allí. No, es más como, pues por cuadrillas, por comandos, sectores, tú vas aquí, tú vas allá, pues los mandos intermedios tienen que estar muy bien formados para decirles, mira, ves a esta coordenada y ya está, que no les tengas que decir nada más. Y los puntas de lanza, los que están allí a pie del cañón también, pues también necesitamos que se mejore la situación, pues por ejemplo, para poder identificar cuando estás en zona de hombre muerto. Por ejemplo, estás en una ubicación que si el viento cambia estás frito. Pues en esa situación se puede trabajar, pero si tienes la formación adecuada. Si no tienes la formación adecuada, hay una serie de maniobras, una serie de operaciones que tú no vas a poder hacer, ¿no? Entonces, esta formación es muy importante y, evidentemente, las condiciones laborales, que eso es algo obvio, ¿no? No hace falta no haría falta ni mencionarlo de lo obvio que es, pero sí que hay que recordarlo. Lo ha explicado Javi de forma bastante gráfica. Sí. Que es algo que lo que tenemos que mejorar. Pero insisto que, aunque tenemos que hacer estas mejoras, tenemos que abordar las causas estructurales de los incendios, que son la prevención, porque la extinción, ya lo ha comentado Javi también, que hemos progresado mucho desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Isabel, ¿y qué pueden hacer los meteorólogos para ayudar en la prevención? No sé cómo podemos ayudar para esa prevención. ¿Hay un margen para prever que algo de esto puede pasar? Para prever situaciones meteorológicas complicadas. A ver, nosotros podemos hacer las previsiones meteorológicas, claro, pero nosotros no nos podemos ir mucho tiempo antes. Por el caos de la atmósfera y por la forma que tenemos de resolver las ecuaciones que describen nuestra atmósfera, no podemos hacer previsiones fiables con más de... fíjate, tú miras los modelos, con más de 15 días no te deja ir más allá. Y si hay algún modelo que te deja ir más allá, eso que te está diciendo es mentira. Pero es más, es que yo, por ejemplo... hay previsiones que con más de 5 días de antelación los llamo previsiones de ciencia ficción. Al final, la atmósfera tiene tanto caos y, como decía, la forma que tenemos de resolver las ecuaciones que la describen hace que no podamos hacer previsiones, asegurar previsiones con mucho tiempo de antelación, y en función de la situación que sea, podemos adelantarnos unos días o podremos adelantarnos otros. Por ejemplo, una dana. Una dana es un sistema que es muy errático. Entonces tú haces una previsión y tú sabes que lo que estás viendo tiene muchísimo margen de error. De hecho, es más, es que nosotros, a pesar de que cuando nos escuchéis en la tele o en la radio decimos va a llover en el noroeste y tal, nosotros cuando hacemos las previsiones trabajamos con probabilidades, porque no podemos asegurar una previsión. Tenemos que trabajar con sistemas probabilísticos, o sea, hacemos una previsión probabilística y vemos cuál es la situación más probable, ¿no? Pues tú cuando haces una previsión para una dana, por ejemplo, a veces ves que es que puede llover en todos los sitios, en ninguno, cantidades muy variables. Entonces, por ejemplo, con situaciones como las danas, podemos hacer previsiones de aquí a hoy y a lo mejor ya mañana hay sitios donde no podemos pillarnos los dedos porque hay muchísima incertidumbre. Pero en cambio, si tú estás en verano, que tienes a un señor anticiclón encima de ti, que sabes que eso tiene
como poco movimiento y es un tipo de situación que es mucho más estable y demás, a lo mejor sí que puedes hacer con una previsión con una semana de antelación. Pero claro, aquí volvemos a la situación de las condiciones que tenemos del personal que está contratado para apagar incendios, porque esto yo no sé hasta qué punto es un bulo o no estáis contratados todo el año, no tenemos, o sí. Si hay un incendio gordo en abril, ¿se puede apagar ese incendio? Sí, a ver, en Galicia hay un grueso del servicio, estamos 12 meses. Vale. Hay una parte que debe ser como un 40% que estaban 6 meses, este año los ampliaron a 8 y les prometieron ahora que les van a ampliar a 9, que es lo que deberían estar 12 igual que nosotros. Y después hay brigadas de municipales, que eso ya es cada alcalde si le apetece montarla o no. El grado de profesionalidad hay de todo, porque claro, al ser algo que el alcalde monta la brigada, pues hay de todo. Perdona, Javi, ¿eso es voluntario o no? No. Vale. Y bueno, eso. Sé que en Castilla y León, por ejemplo, es un desastre. O sea, en Castilla y León es tan fatal. Creo que hay hasta 35 empresas diferentes gestionando el servicio de incendios. Claro. Y es la comunidad autónoma, creo que es la que más masa forestal debe tener de España. Y es un auténtico desastre en cuanto a gestión del personal. En Galicia mejoramos muchísimo, porque sí que antes yo eché muchos años trabajando 3 meses, en verano, julio, agosto y septiembre. Y tenías que ser profesional, porque además íbamos en una brigada transportada que íbamos al frente del fuego. Ahora ya, bueno, hay las brigadas transportadas, hay algunas que son propias de la Xunta de Galicia que están todo el año y hay otras que son refuerzo de verano. Claro, el tema es que con las previsiones meteorológicas nos podemos anticipar unos días. Otra cosa es, por ejemplo, también los mapas de riesgo de incendios, pero igual tener un riesgo de incendio extremo no quiere decir que se vaya a producir un incendio, porque si no estaría ardiendo toda España todos los veranos, todos los días, y eso no ocurre, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer previsiones con unos días de antelación de las situaciones que podemos tener. Por ejemplo, en el caso de cuando se acercaba Ofelia, sabíamos que iba a venir un episodio de altísimas temperaturas, de mucha calima y también de mucho viento en zonas del noroeste peninsular. Por tanto, en caso de haber incendios en esas zonas, sabíamos con unos días de antelación que en caso de que eso ocurriese iba a ser una situación muy, muy, muy complicada. Y luego también tenemos las previsiones estacionales o previsiones con algunas semanas de antelación, que son, como me gusta decir a mí, como previsiones así un poco a brocha gorda, que vas viendo cuál puede ser el patrón dominante durante un tiempo muchísimo más amplio. Puedes esperar, por ejemplo, para este otoño, la previsión del otoño meteorológico, que para nosotros es septiembre, octubre y noviembre, todo juntito. Lo que esperamos es que sea más cálido de lo normal y más seco de lo normal, sobre todo en el centro y oeste peninsular, no en la zona norte y en el Mediterráneo, donde en principio no hay una tendencia clara. Pero a lo que vamos, estas son las previsiones estacionales que podemos hacer, que no quiere decir que no vayas a tener un sistema que te vaya a dejar mucha lluvia o que finalmente vaya a ser lo que vaya a ocurrir. Como os he dicho antes, nosotros trabajamos con probabilidades, en meteorología se trabaja con probabilidades y con las previsiones estacionales pasa lo mismo. Son previsiones probabilísticas. Esto es lo más probable que ocurra. No quiere decir que finalmente sea lo que vaya a ocurrir. Lo que sí que sabemos con el cambio climático es que el calor del verano, lo que antes considerábamos verano, se está registrando en momentos en los que antes no se registraba. El verano se ha alargado mucho, se ha alargado más de un mes. De hecho, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, en algunas regiones se ha alargado más de 40 días respecto a hace 50 años. Es que es una barbaridad, ¿no? Y claro, estamos comiéndole días a la primavera y le estamos comiendo días también al otoño. Esto quiere decir que situaciones que son problemáticas en cuanto al calor y a la baja humedad que antes tenías en los meses de verano, ahora los tienes también en primavera y los tienes en otoño. Pero es que es más, es que de aquí a unas décadas, de no frenar esto, vamos a encontrarnos situaciones que considerábamos propias del verano, a lo mejor en un mes como es abril.
Entonces también tenemos que estar preparados para encontrarnos este tipo de situaciones en meses que no son propiamente de verano. Que en este caso nos hemos encontrado que teníamos una primavera muy lluviosa y que de repente ha venido un verano que ha sido increíble en cuanto al calor, sobre todo esta última ola de calor que hemos pasado en agosto. Pero, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando tengamos un mes de abril, que acumulemos un montón de meses sin mucha lluvia y de repente vengan temperaturas por encima de los 34 grados en zonas del interior peninsular o en algunos puntos del norte? Es que eso puede ocurrir y tenemos que estar preparados para todo esto.